Después, valores de verdad. Bueno, para hablar de valores de verdad, tenemos que pensar siempre que estos valores se organizan en tablas de verdad o funciones de verdad. Tabla de verdad y función de verdad funcionan como sinónimos, como lo mismo, ¿sí? Y las proposiciones a las que yo les estoy asignando valores de verdad en una tabla reciben el nombre de variables proposicionales. ¿Por qué? Porque van variando sus valores. ¿Estamos? Por ejemplo, a ver, vamos a pensar en una proposición en la que intervengan solamente dos variables, P y Q, ¿sí? Vamos a pensar en P y Q nada más, como acá, P y Q. Cuando uno va a confeccionar una tabla de verdad, lo que aparece en esa tabla de verdad es qué valor de verdad tiene una proposición compuesta si yo combino todos los valores de verdad posibles de las proposiciones simples que la componen. Por ejemplo, miremos acá. Si yo tengo solamente dos proposiciones, P y Q, y la proposición compuesta que voy a evaluar en valores de verdad es P y Q. ¿Qué puede pasar? Bueno, puede pasar que la primera proposición sea verdadera y la segunda también. Puede pasar que la primera proposición sea verdadera y la segunda falsa. O que la primera sea falsa y la segunda verdadera. O que ambas sean falsas. ¿Bien? Cuando uno va a armar la tabla de verdad, la forma más sencillita de armarla, si hay solamente dos variables, no importa si tengo, qué proposición yo tenga acá para valorar. Piensen solamente en que hay dos variables. Acá, esta parte de la tabla, puede haber cualquier cosa, ¿no? Cualquier proposición. Solo dos variables. Una forma rápida, P y Q. Una forma rápida de armar las tablas de verdad con dos variables es colocar dos verdaderos primero y dos falsos después para la primera proposición y luego ir alternando verdadero-falso para la segunda proposición. De esa forma obtengo rápidamente todas las combinaciones posibles. ¿Sí? Dos verdaderos, dos falsos. Luego alternando para la segunda verdadero-falso, verdadero-falso. Y obtengo todas las combinaciones posibles. ¿Qué pasa si en la proposición compuesta que yo voy a evaluar tengo tres proposiciones? Bueno, ¿cómo armo rápidamente la tabla de verdad para encontrar todas las posibilidades? Porque puede pasar que las tres sean verdaderas, que las dos primeras sean verdaderas y la tercera falsa, que la primera y la última verdadera y la del medio falsa, ¿sí? Todas las posibilidades. ¿Cómo armo la tabla rápidamente? Para la primera proposición, coloco 4 verdaderos primero y 4 falsos después. Para la segunda proposición, como hicimos antes, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y después de a uno empezando por verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Así hasta completar. ¿Bien? De esa forma arman la tabla de los valores posibles de las variables con todas las posibles combinaciones. ¿Sí? Y no tienen que pensar mucho, es una mecánica, es un ejercicio mecánico. Y acá hay una fórmula, dice el número de valores de verdad está dado por 2 a la n, donde n representa el número de proposiciones. Fíjense que acá hay 3 proposiciones, acá sería 2 a la tercera. 8 posibilidades de combinación hay. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 renglones, porque hay 8 posibilidades de combinación de los valores de verdad. ¿Mm?
Si fueran 4 las proposiciones que intervienen, para hacer la tabla de verdad, yo necesitaría 2 a la cuarta, serían 16 posibilidades. Esta tabla se le agregarían 8 filas más. ¿Mm? Habría 16 posibilidades. Pero en general no trabajamos con esa, trabajamos hasta 3 y después tratamos de evitar las tablas de verdad. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Profe, para hacerlo más general, porque, o sea, se me ocurre preguntar cómo sabría que primero, en el caso de 3, tengo que colocar 4 verdaderos. Para determinar eso lo podemos hacer con el total dividido 2, porque, o Con sea, no el... siempre van a ser 4 primero. no siempre van. En el caso de 3, en el caso que vos tenés 3 proposiciones, siempre vas a considerar 4 verdaderos y 4 falsos para la primera. Claro, por eso, pero para determinar para cualquier número de proposiciones, por ejemplo, 4, si yo tuviera Sí, 4 proposiciones, sería 2 a la n, que da 16, entonces en ese caso sé que tengo que colocar primero 8 verdaderos, 8 falsos, y claro. siguiendo Y paso después, de sí, columna, digamos, vuelvo a dividir por 2 vas y así. dividiendo por 2, claro, claro. Pero igual no vamos a hacer tablas de verdad así Tan con grande. tan grandes, no, porque Bien, cuanto más grandes son las tablas de verdad, más posibilidades de error tenemos. Así que a partir de 3 proposiciones vamos a buscar otras alternativas para hallar los valores de verdad. bien. En las tablas de verdad obtenemos los valores de verdad de las distintas proposiciones compuestas. Bien, la primera proposición compuesta que aparece es la negación. Es muy simple de armar, porque si la proposición directa es verdadera, la negación es falsa. Si la proposición directa es falsa, la negación va a ser verdadera. Bien, no hay muchas opciones. Para la conjunción, esto ustedes ya lo habrán leído, pero ¿qué analizamos acá? ¿Qué debemos recordar de acá? Que una conjunción es verdadera solamente si las dos proposiciones que intervienen son verdaderas. ¿Sí? En todos los otros casos posibles, si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, va a ser falso. Si la primera es falsa y la segunda es verdadera, va a ser falso. Si las dos son falsas, va a ser falsa la conjunción. Para recordar entonces que una conjunción es verdadera solamente si las dos proposiciones que intervienen son verdaderas. Otra forma de recordar la tabla es decir, una conjunción es falsa si al menos una de las dos proposiciones que interviene es falsa. ¿Mm? ¿Hay que acordarse de esto? Sí. Yo les recomiendo que ustedes se copien las tablitas de verdad en una hoja y las tengan a mano para ir memorizándolas a medida que las usan. Las tablas de verdad sí hay que saberlas. Por eso les doy por ahí reglas para recordar. Una disyunción, un o, Disculpa, inclusive. profe. Sí, Yo tengo una pregunta, una duda. En el caso de cuando hacemos la tabla, por ejemplo, en la anterior, en la de sí, conjunción, bien, conjunción, sí. eh, esa, ¿qué valor de verdad entonces tendría esa proposición compuesta? Esta proposición compuesta va a tener el valor de verdad verdadero si las dos proposiciones que intervienen son verdaderas. No hay un único valor de verdad para esta proposición, porque su valor para esta proposición compuesta, digo, porque su valor de verdad depende del valor de verdad de las proposiciones que intervienen. Si si una de las proposiciones es verdadera y la otra es falsa, la conjunción va a ser falsa. Después, por ejemplo, si las dos proposiciones que intervienen son falsas, la conjunción va a ser falsa. ¿Te das Ah, cuenta? bien. Entonces ¿Mm? yo no puedo decir, por ejemplo, bueno, esta proposición compuesta es verdadera o es falsa, porque va a ser Eh, según. Va a ser según. Hay casos Ah, en los que vos podés decir si una proposición compuesta
es verdadera. Hay casos que una proposición, por ejemplo, compuesta como si fuera esta, olvídate que es esta, una proposición Sí, sí. compuesta cualquiera, puede pasar que sea siempre verdadera, verdadera, verdadera Bien. y verdadera, Me sin sucedió. sin importar estos valores de verdad. ¿Te Ah, sucedió? bien. Bueno, Sí, me sucedió en ejercicios. sí, esas proposiciones que son siempre verdaderas, independientemente si combino verdadero con verdadero, verdadero con falso, reciben el nombre de tautologías y se transforman Ah, en leyes. Puede pasarte también al revés, que independientemente de las combinaciones de valores que vos hagas, te dé siempre falso. En los 4 casos, falso, o en los 8, ¿sí? En todos los casos que te aparezcan, que vos hagas la tabla de verdad, te dé siempre falso. Lo que tenés bien. ahí es una negación. ¿Mm? Genial. Eh, Gracias. o puede pasar como en este caso, que a veces es verdadero y a veces es falso, entonces tenés una contingencia. A nosotros las proposiciones que más nos van a interesar son las tautologías, porque son las que se transforman en leyes, que ellas las vemos más adelante. Bueno, ¿qué sabemos de la disyunción? Bueno, de la disyunción tenemos que recordar que es falsa solamente cuando las dos proposiciones que intervienen son falsas. En las otras combinaciones de valores de verdad es verdadera. ¿Estamos? La diferencia simétrica o disyunción excluyente. ¿Qué tenemos que recordar? Bueno, hay 2 formas de recordar. Yo elijo elegir siempre desde el lado del falso. Digo, bueno, una disyunción es falsa, una diferencia simétrica es falsa solamente cuando las dos proposiciones que intervienen tienen el mismo valor de verdad. ¿Mm? También podrían decir una diferencia simétrica es verdadera si las dos proposiciones que intervienen tienen distintos valores de verdad. Ustedes elijan lo que quieran para recordar. Yo elijo recordarla pensando en que es falsa si las dos proposiciones que intervienen tienen el mismo valor de verdad. ¿Por qué? Porque lo asocio con el bicondicional, con la tabla del bicondicional. Son reglas memotécnicas que uno usa. Fíjense que en la tabla del bicondicional, ¿qué es lo que sé del bicondicional? Que es verdadero solamente cuando las dos proposiciones que intervienen tienen el mismo valor de verdad. Si tienen el mismo valor de verdad, el bicondicional, el sí y solo sí, va a ser verdadero. ¿Mm? Y en la diferencia simétrica es al revés. Si las dos proposiciones que intervienen tienen el mismo valor de verdad, la diferencia simétrica es falsa. Del condicional, el condicional también es fácil de recordar. ¿Por qué? ¿Qué me pueden decir del bicondicional? Miren la tabla y ahí sale rápidamente. ¿Qué es más fácil? Que, ¿Decir cuándo que es es verdadero? falso, que es falso solamente cuando el consecuente es falso. Y el antecedente verdadero. Ah, ahí, porque acá también el consecuente es falso. Claro. Ahí el Es antecedente. falso solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En los demás casos de combinaciones es verdadero el condicional. ¿Sí? Eso es por ahí lo importante para recordar. Después son ejemplos para que piensen. Después hay un compañero que no me dijo el nombre y yo no lo veo en el teléfono. Antes de pasar a eso, es una cosa, revisen por favor las distintas formas que hay para traducir del lenguaje coloquial al lenguaje lógico. Si se fijan en la parte de la conjunción,
la conjunción se asocia con el y, pero también ese y puede ser reemplazado o sustituido por un aunque. Si el conectivo es un aunque, funciona como un y. En el caso del condicional, uno lo ubica con el sí. Sí. Sí, entonces, con el sí ubica el antecedente. Después del entonces ubica el consecuente, pero a veces ese entonces puede ser sustituido por una coma. Por ejemplo, si llueve, coma, el patio se moja. Esa coma está funcionando como un entonces. En el caso del bicondicional, puede expresarse diciendo P es condición necesaria y suficiente para Q, como una opción. Fíjense que para el condicional también hay normas para reemplazar en el lenguaje común. A ver dónde están. Acá. A la proposición P se la llama hipótesis, antecedente, premisa o condición suficiente. El antecedente, lo que aparece con el sí, se lo llama hipótesis, antecedente, premisa o condición suficiente. Y a lo que aparece después del entonces, en este caso Q, se lo llama consecuente, tesis, conclusión o condición necesaria del condicional. Esas cuestiones son importantes de recordar. ¿Por qué? Porque nos permite traducir después. Si P entonces Q es lo mismo que decir P implica Q, es lo mismo que decir Q si P, que esto lo vimos en una de las traducciones recién, o P es condición suficiente para Q, o Q es condición necesaria para P, o P solo si Q es consecuencia lógica de P. Son todas formas diferentes que nos sirven para traducir, ¿sí? Así que esas también anótenselas para tenerlas a mano, las pueden poner con las tablitas de verdad para ir traduciendo. Les contaba que hoy un compañero me escribió, pero no me dijo su nombre, así que no les puedo decir quién fue, preguntándome por una tabla de verdad que estaba construyendo y que, bueno, no sabía si estaba bien. No hay una única forma de construir las tablas de verdad. Lo que sí es como general es colocar siempre, prestar mucha atención siempre al asignar los valores de verdad de las variables. Esta parte inicial, al definir los valores de verdad de P y Q, va a ser siempre igual. Ahora, ¿cómo yo llego a esta conclusión de valores de verdad? Y puedo ir por distintos caminos, depende la forma en que esté enunciada la proposición. No hay un único camino de llegada, así que eso lo vamos a ir analizando a medida que avancemos en las correcciones del foro.